Hola chicos, buen día. Buenos días, Bueno, el día de hoy chicos vamos a ver un tema que es algo amplio, entonces sí voy a requerir de su apoyo, que presten atención. Traté de hacerlo lo más claro posible a través de imágenes, pocas letras, entonces espero que quede un poquito más claro porque sí me voy a ir rápido, porque la semana que viene, recuerden que nosotros solamente nos vemos 2 veces a la semana, entonces el próximo martes no vamos a tener clases, entonces me tengo que ir un poquito más rápido, ¿sale? Para esto, chicos, les voy a dejar ciertas actividades. Por ejemplo, para el día jueves vamos a utilizar un material que necesito que lo vayan consiguiendo y lo tengan a la mano. Van a ocupar un mapa de la República Mexicana, tamaño media cartulina. Van a utilizar colores e imágenes de diferentes ecosistemas. Pueden poner también o pueden conseguir también imágenes de diferentes animalitos, de diferentes plantas para el próximo jueves. Perdón, maestra, ¿lo puede repetir otra vez? Sí, David. Vamos a utilizar un mapa de la República Mexicana, tamaño media cartulina. Puede ser con nombres o sin nombres, no hay problema con eso. Imágenes de diferentes ecosistemas, de plantas, animalitos y colores. Resistor también. ¿Sale? Esto va a ser para el jueves. Gracias, maestra. Sí, de nada. Vamos a hacer una actividad en la clase. Y la actividad número 7, que ahorita les voy a mencionar cómo la van a realizar. Todavía no sé muy bien la fecha de entrega, pero ya se los haré saber a través de mensaje de WhatsApp en el grupo o también la aplicación de Classroom, pues les va a enviar la notificación diciéndoles que hay nueva tarea y ahí va a venir la fecha. ¿Sale? Recuerden que hoy se entrega el reporte número 2 del cuidado de su planta. ¿Qué pasó, Hasa? Así quería ver si sí funcionaba. Maestra, más o menos cuántas imágenes. Pues iban a ocupar varias. Yo creo que como unas 10 mínimo de plantas y 10 de animales. Pero también chequen esto, chicos. Ok, Chequen el tamaño del mapa que van a utilizar y ya después consigan las imágenes, porque van a pegar imágenes en ese mapa. ¿Sale? Entonces, obviamente, si las imágenes son más grandes que el mapa, pues como que no, ¿verdad? Entonces, chequen eso, por favor. gracias. De nada. Bueno, entonces les decía que hoy se entrega el reporte número 2 y el próximo jueves el reporte 3. No nos vamos a ver el martes, pero de una vez les aviso y pues de todas maneras ustedes ya lo saben, ¿vale? La clase pasada vimos algunos factores o algunos elementos que forman parte de los factores bióticos, que son los que tienen vida. ¿Quién me puede decir cuáles son esos temas que vimos? ¿Quién me dice? Acuérdense que son relaciones, pero relaciones ¿cuáles? Las relaciones interespecíficas y interespecíficas. Así es. ¿Cuáles son las intraespecíficas? ¿Cuáles son las Se establecen entre individuos de una misma especie. Así es, son las que se establecen entre organismos de una misma especie y las Se establecen entre individuos de diferentes especies. Así es, de diferentes especies, ¿sale? Pero también vimos que hay factores limitantes. Recordemos que estos factores van a limitar que se puedan dar todos los diferentes pasos que las especies necesitan para poder sobrevivir, ¿sale? Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los niveles de organización ecológica. Este se relaciona un poquito con biología porque vimos en esa materia niveles de organización de la materia viva, que es desde la parte más pequeña o la partícula más pequeña se van formando los diferentes niveles hasta tener el más grande, que es la biosfera. ¿Quién me puede decir cuáles son algunos de los niveles? A ver si se acuerdan. ¿No?
Acuérdense que la parte más pequeña de la materia, ¿qué es? ¿Molécula? ¿Cuál? La célula, ¿no? Antes de la célula. Si la célula forma parte del Molécula. nivel, la molécula, y antes de la el átomo, exactamente. Empezamos con el átomo. El átomo, el conjunto de estos va a formar una molécula, posteriormente macromoléculas. Las macromoléculas forman organelos celulares, los organelos van a formar células, las células tejidos, y así nos vamos a ir, ¿sale? Pero es importante que sepan que aquí en ecología, pues no abarca todos esos niveles. Aquí nos vamos a enfocar un poquito en lo que son las poblaciones, comunidades, ecosistemas de diferentes especies. Entonces, en ecología se va a realizar este tipo de clasificaciones o de organizaciones para poder estudiar de manera más sencilla a cada una de las especies y el entorno en el cual se va a desarrollar. Ahora, cada uno de estos niveles va a cumplir o va a tener diferentes características, las cuales también nos van a permitir un poquito conocer más y entender más cómo es que se tienen que desarrollar, cómo es que tienen que sobrevivir todas estas especies que hoy en día conocemos. Cada uno de los niveles, como les decía, también nos va a ayudar a que se puedan realizar diferentes procesos o diferentes ciclos de vida, ya que vamos a encontrar que van a entrar o van a formar parte de los diferentes cambios o intercambios de materia y energía. Gracias a ellos, pues vamos a encontrar los famosos ciclos del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, entre otros que más adelante vamos a ver en una de las clases. Aquí en esta imagen, pues, son los elementos que les decía hace un ratito, los diferentes niveles de organización de la materia viva, pero, como les comentaba, nosotros nos vamos a enfocar solamente en 4. ¿Cuáles son? Pues estos que aparecen en la pantalla: población, comunidad, ecosistema y biosfera. Para esto van a realizar la actividad número 7, chicos. Yo lo puse en forma de cuadro comparativo o cuadro sinóptico, pero ustedes pueden hacerlo en diferentes hojas. A lo mejor para el tema de población utilizan una hoja, para comunidad otra y así, porque son temas extensos. Entonces sí requiero que hagan una buena investigación y que esté completa. Estos temas los van a encontrar en su libro de la página 43 a la página 71, ¿sale? Ya que lo hayan completado, pues lo van a ilustrar, y si no tienen el libro, van a buscar información de internet, pero obviamente que sea completa, ¿sí? Que esté extensa, porque les decía, son temas que abarcan demasiada información. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en 2, porque no nos va a dar tiempo de ver 4. Vamos a ver población y comunidad. Entonces, para esto necesito que vayan haciendo sus anotaciones, ya que, por decirlo así, yo les voy a dar la información para los 2 primeros temas de su cuadro, ¿sale? Pueden pegar hojas si es que quieren hacer este cuadro, pueden unir varias hojas o, como les decía, hacerlo por separado, ya ustedes lo deciden. Esta actividad la van a entregar la próxima semana. Todavía no sé muy bien qué día, pero ya les avisaré, ¿sale? ¿Alguna duda de esta actividad que van a realizar? Yo, maestra, perdón, ¿Qué pasó, ¿cómo, o David? sea, cómo lo vamos a hacer? No entendí. Ok, yo les voy a enseñar 4 niveles, ¿sale? De organización ecológica, que es población, comunidad, ecosistema y biosfera. La actividad que ustedes tienen que hacer es buscar la información de cada uno de estos temas, poniéndola a lo mejor en un cuadro comparativo, en un cuadro sinóptico o por separado. Hoy vamos a ver 2 temas, que es población y comunidad. Entonces, para que puedas tener esta información, tienes que hacer tus anotaciones pertinentes, y ya nada más les faltaría a ustedes investigar acerca del ecosistema y la biosfera, ¿sale? Al terminar, lo tienen que ilustrar para conocerlos o ejemplificar cada uno de estos factores, ¿sale? Ah, ok, ya entendí, maestra, gracias. Puede ser a través de cuadro comparativo, sinóptico o por separado. ¿Sí, David? ¿También se puede resúmenes? Sí, maestra. Sí.
Sí, Kenia. Bueno, entonces ahora sí. Y así no hay dudas sobre la actividad, vamos a empezar con el tema. Bueno, les decía que la ecología solamente va a abarcar 4 de los temas que les mostré hace un ratito: población, comunidad, ecosistema y biosfera, y cada uno de ellos cumple con sus características para poderlo entender mejor. Por ejemplo, primero vamos a hablar sobre la población. Pues la población como características tiene una densidad, natalidad, mortalidad, dispersión, entre otras, que ahorita se las voy a mostrar. Pero para esto necesitamos primero saber qué es población. Bueno, este término se refiere a los grupos de organismos de la misma especie que habitan en una determinada zona geográfica, ¿sale? Solamente organismos de una misma especie. Y estos van a tener diferentes características, tales como la densidad, que es la primera. ¿La densidad a qué se refiere? Ahorita aquí se los voy a mostrar también con una imagen para que lo puedan entender mejor. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Está cargando. Ok. La densidad entonces se refiere al tamaño o longitud de la población relacionada con la unidad de especie. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de 200 árboles por hectárea, ¿sale? Entonces va a ser la cantidad de una especie o de cierta especie en un espacio determinado. Puede ser tanto de plantas como de animales. Aquí en la imagen les puse pues el ejemplo de los arbolitos de Navidad, que serían cuántos caben en determinado espacio. Aquí, por ejemplo, 200 árboles por hectárea, ¿sale? Otra de las características es la natalidad. Se refiere a la posibilidad de crecimiento que tiene una población, es decir, la cantidad de nacimientos que ocurren en determinado espacio y en determinado tiempo. Pero hay que saber que para esto, para que se pueda dar la natalidad o el índice de natalidad, nos vamos a enfocar un poquito a lo que son las diferentes especies, ya que las especies tienen diferentes características, obviamente. Por ejemplo, hay algunas que tienen la capacidad de tener a lo mejor de 5 a 6 crías o más, y hay algunas que solamente 1 o 2. Entonces, dependiendo la especie de la cual estemos hablando, pues vamos a conocer cuál es su índice de natalidad, ¿vale? Y obviamente también las condiciones en las cuales se encuentre. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de un koala. Sabemos que esta especie está en peligro de extinción. Entonces, su índice de natalidad, ¿creen que sea alto o bajo? Bajo. Exactamente, va a ser bajo porque está en peligro. Entonces, las condiciones ambientales no permiten que pueda haber un índice de natalidad alto. Hoy en día los nacimientos que se están dando han sido gracias a las zonas protegidas, las cuales les ayudan a que puedan mantenerse, ¿sale? Pero si los dejáramos a la intemperie, es muy difícil que el índice de natalidad de esta especie sea alto. En el caso de la imagen anterior que les mostré de los gatitos, ¿creen que su índice de natalidad sea alto o bajo? Alto, maestra. Alto, así Muchísimo. es, ¿sale? Por ejemplo, ¿cuántas crías puede tener un gatito? ¿Quién me puede decir? Los que tienen este tipo de mascotitas. Como 5, ¿no? Como Aproximadamente. Ajá, como 7. 5, 7, así es. Entonces, si se dan cuenta, aquí el tipo de natalidad pues es alto. ¿Sí se ve, chicos? Sí. Ay, perdón, es que aquí se me puso en color negro. Bueno, entonces, esto es una característica, ¿sale? Las condiciones en las cuales cierta especie se encuentre. Ahora, aquí vamos a ir a lo contrario, que es otra característica llamada mortalidad. Este concepto se relaciona a las defunciones o a las muertes de los seres vivos que pertenecen a determinada población. Y este se puede dar según sea el caso. Hay 2 factores que van a intervenir, la mínima y la ecológica.
La mortalidad mínima se refiere a los organismos que mueren por factores fisiológicos propios de la especie. Es decir, aquí no hay ningún factor externo que intervenga a que las especies tengan un índice de mortalidad alto, ¿sale? Y en el caso de la mortalidad ecológica, ocurre bajo circunstancias reales debido a factores limitativos como el clima. Es decir, ciertas especies deben cumplir con las características para poder sobrevivir a cierto entorno, a cierto clima, a cierta temperatura. Por ejemplo, si nosotros llevamos a un animalito que vive en zonas cálidas, lo llevamos a una zona fría, ¿creen que su índice de mortalidad sea alto o bajo? Alto. Así es, alto. Entonces, a esto se refiere la mortalidad ecológica. Otra característica son las migraciones. Esta se va a referir a las traslaciones que efectúan los seres vivos dentro de la población. Pueden realizarse de dos maneras. Una que es la inmigración, cuando es la entrada, o la emigración, que es la salida. Aquí en la imagen les puse un ejemplo de las aves. Estas aves como característica tiene es que para poderse ir a otro lugar, van migrando en grupos. ¿Esto para qué es? Pues para protegerse entre sí y la posibilidad de que una ave más grande los ataque pues sea mínima, ¿sale? Entonces por eso realizan este tipo de acciones, de volar en grupos. A esto se le conoce como distribución espacial, que es la forma en que la población utiliza ese espacio disponible. Pero esto va a depender de varios aspectos, del ciclo de vida, del clima, de las épocas de reproducción, de la crianza y de la distribución de recursos en el espacio. Aquí vienen 3 imágenes o 3 esquemas en las cuales las poblaciones se pueden distribuir. La primera es al azar, la segunda es agregada y la tercera uniforme. En la primera, que es al azar, aquí podemos encontrar, por ejemplo, cuando la comida o los recursos alimenticios son nulos, obviamente las poblaciones van a estar más dispersas, ¿sale? ¿Por qué? Porque no se van a quedar en grupos a esperar a que la comida llegue de la nada, ¿verdad? Tienen que salir a buscarlo, entonces empiezan a dispersarse. En el caso de la agregada, podríamos encontrar el ejemplo de las aves que les mostré hace un ratito, en la cual vuelan por grupos. ¿Para qué? Pues para protegerse. En el caso de la uniforme, aquí podemos encontrar el caso de unos animalitos muy pequeñitos. ¿Quién me puede decir que van en hilerita? Un ejemplo. Las hormigas. Las hormigas, así es. Por ejemplo, ellas utilizan la distribución espacial uniforme, ¿vale? Ahora, en el caso de este mapa, ¿qué tipo de distribución sería? De las que les mostré hace un ratito. De estas tres. ¿Cuál? Agregada. No. Al azar. Al azar, exactamente. Al azar porque vemos a diferentes especies, ¿sale? Y obviamente dependiendo del lugar en el cual se encuentren, pues vamos a tener diferente tipo de especies. Por ejemplo, en América del Norte, podemos encontrar el lobo, el bisonte, en el sur la llama, en el continente europeo podemos encontrar el lobo también, camellos, bisontes europeos, etcétera. Entonces esto es porque dependiendo la zona, pues obviamente los animalitos van a poder sobrevivir. En este otro ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál tipo de dispersión sería? ¿Se las voy a Agregada, ¿no? repetir? Agregada, exactamente. Utilizan la forma agregada también para poderse proteger entre sí, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de distribución que las especies pueden hacer para poder protegerse, para poderse reproducir o para poder obtener alimento. Otra característica es el crecimiento poblacional. Este va a ser el incremento de una población en el transcurso del tiempo, pero va a estar delimitado por 3 factores, que es la natalidad, la mortalidad y la distribución por edades. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de especie, la que sea, pero su índice de natalidad es bajo, ¿creen que su crecimiento poblacional se pueda dar?
No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay suficientes nacimientos que permitan que la población crezca. Si tenemos una especie donde su índice de mortalidad es bajo, ¿creen que pueda crecer la población? Sí. Sí, así es, porque hay pocas defunciones, ¿sale? Entonces, esto les permite, pues, a que se puedan seguir reproduciendo y su población crezca. Y la distribución por edades, ¿por qué creen que sea importante para que una población pueda crecer? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante la distribución por edades? A ver, chicos. Mejor. ¿Para qué, perdón? Para que los que están más jóvenes, se podría decir, hagan que crezca la población y los grandes, pues, ellos se van muriendo. Así es, obviamente si tenemos una población en la cual hay diferentes edades, sabemos que las más viejas pues van a ir desapareciendo más rápido, ¿sale? Pero si tenemos organismos que son más pequeñitos de diferentes edades, pues estos van a ayudar a que se puedan seguir reproduciendo y tenga un crecimiento poblacional, ¿sale? Entonces aquí vemos que estos factores de natalidad, mortalidad y distribución de edades van a ser un factor muy importante para que las poblaciones puedan crecer. Aquí en este modelo de Mostato vemos cuáles son aquellos factores que también van a intervenir a que se pueda dar un crecimiento poblacional o una sobrepoblación, ¿sale? Aquí van a intervenir tanto factores bióticos o abióticos. Obviamente, si los factores abióticos, que es el clima, temperatura, agua, etcétera, son favorables, pues los factores bióticos pueden desarrollarse de una mejor manera y su población puede crecer. Aquí en esta otra diapositiva está una curva de crecimiento exponencial, que es un patrón de crecimiento. Nos explica, está muy sencillo, nos explica que entre más recursos haya en cierta zona, pues mayor va a ser el índice de crecimiento poblacional. Es decir, que aunque haya poblaciones que esté formada por pocos integrantes, pero si hay un acceso a recursos abundantes, pues estos van a tener cómo alimentarse, van a poder reproducirse y su población va a crecer. Sin en cambio, si tenemos a lo mejor una población donde tenemos muchos organismos, pero el acceso a recursos es nulo, ¿creen que pueda crecer esta población? Pues no, No. ¿verdad? No, ¿por qué? Porque aunque tengan muchos integrantes de una familia, pero si no hay alimento, pues obviamente van a morir y no van a poder crecer como población. Entonces, a esto se refiere esta curva de crecimiento exponencial. Entre más recursos haya, mayor puede crecer la población, mejor puede crecer. Aquí tenemos otro factor, otra característica, que es la regulación poblacional. Aquí vamos a encontrar un mecanismo llamado homeostático. ¿A qué se refiere? Tanto las plantas como los animales y nosotros tenemos este mecanismo de homeostasis. Se refiere a que nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantener un equilibrio entre el proceso salud-enfermedad. Es decir, que nuestro cuerpo cuenta con ciertos elementos como los nutrientes que nos van a ayudar a que nuestra salud que sea estable, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando todo esto empieza a carecer? A lo mejor si nosotros carecemos de nutrientes, pues nuestra salud se va a transformar en enfermedad. Lo mismo pasa con la ecología, ¿sale? También ocurre la homeostasis. ¿Qué pasa si los factores bióticos y los factores abióticos empiezan a relacionarse, pero los factores abióticos son desfavorables? Pues obviamente los seres vivos, las plantitas, los animales, no van a poder sobrevivir si no está un ambiente adecuado, ¿sale? Hoy en día el hombre ha intervenido demasiado a que este desequilibrio ecológico se dé debido a la tala de árboles, al cambio climático por el calentamiento global, etcétera. Entonces, la homeostasis ecológica ha estado disminuyendo debido a todos estos cambios ecológicos que están surgiendo a través del tiempo. Otra característica va a ser la competencia, que es cuando dos poblaciones compiten por el espacio, el alimento o algún otro factor.
Aquí en la competencia podemos encontrar que van a estar luchando a lo mejor organismos de la misma especie para obtener el alimento o para poder reproducirse, o organismos de diferentes especies también, ¿sale? Esto es también para qué, para poder marcar territorio, para poder estar o mantenerse como líder en un espacio, en el caso, por ejemplo, de los leones. Aquí vamos a encontrar que está muy unido con esta otra característica, que es la depredación, ¿sale? Aquí la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otro individuo para poder subsistir. Un mismo individuo puede ser depredador, pero también puede ser presa, ¿sale? Entonces, esto va a formar parte de la cadena alimenticia, que más adelante lo vamos a ver. Aquí está un ejemplo y aquí está otro. ¿Qué animalito es este, chicos? Un tiburón. Ah, no es Un cierto. tiburón. Ahí Ámbar. Un cocodrilo. ¿Y qué otro? ¿Una gacela? ¿Cíclope? ¿Cuál cíclope? Es que no sé cómo se Ciervo. llama ese, maestra. Venado. Ciervo, ¿sale? Entonces, Alguien que nos daña. vemos aquí que este tipo de animalitos puede ser alimento para otras especies más grandes, ¿sale? Ahora, chicos, ¿me pueden decir cuál de estas características ha sido las que les parecieron más importantes y por qué? A ver, ¿quién me dice? O más interesantes. Recuerden que son características de la población. La natalidad y la mortalidad. ¿Por qué, Ámbar? Pues porque se necesita de eso como para que la población crezca. Así es, la natalidad y la mortalidad. ¿Y de qué depende la natalidad y mortalidad? Pues de diferentes factores ecológicos, ¿sale? Gracias, Ámbar. A ver, ¿quién más? Laila Velázquez, ¿qué otro factor te pareció importante? Yo creo que la homeostasis, porque pues regula la población para distribuir a los factores adecuadamente y así. Así es, también la homeostasis es muy importante porque mantiene un equilibrio, ¿sale? De los seres vivos con su entorno. ¿Sí, chicos? A ver, Hernández García, otro más, por favor. La migración, ¿Por qué la migración? pues porque si se van para varios lados, ¿no? Si ven que ya está feo ahí. ¿Y para qué se van a otros lados? No me olvida. Para la comida, Ajá. ¿no? También. Una mejor vida, para tener alimento, para poderse proteger. Así es. Clima Entonces, cálido. Es que sí lo Ajá, anoté, pero no dice para qué se van. ok, entonces vemos que cada uno de estos factores son determinantes para que una especie pueda sobrevivir. Ahora vamos a pasar con el siguiente, que es la comunidad. Este es el segundo nivel, chicos. Vamos a ver la comunidad y su estructura, pero primero vamos a conocer qué es. Va a ser un nivel de organización natural que incluye a todas las poblaciones en un área, es decir, aquí vamos a encontrar diferentes tipos de especies. A lo mejor en esta zona vamos a encontrar elefantes, jirafas, cierto tipo de vegetación, etcétera, ¿sale? Y cada uno de estas comunidades también cumple con ciertas características, como es, por ejemplo, la biocenosis y el biotipo. Estos son elementos muy importantes y muy sencillos de entender, ya que se relacionan con un tema que ya vimos, que fue los factores bióticos y abióticos. El biotopo, son aquellos factores físicos como la energía solar, el viento, la tierra, lluvia, agua, etc. Y la biocenosis son los seres vivos que pertenecen a los factores bióticos. Ahora, aquí en este tema también están involucrados lo que son el hábitat y el nicho ecológico. Recuerden que el hábitat va a ser el lugar físico en el cual viven diferentes especies y el nicho ecológico va a ser aquello que lo integra, tales como las plantas, los animales, entre otros, ¿sale? Ahora, la diversidad es otra de las características y una de las más importantes. Yo creo que este concepto está muy claro, ¿verdad? La diversidad pues va a ser toda la variedad
de organismos que existen en los diferentes ecosistemas, tales como plantas, animales y microorganismos. ¿Quién me puede decir cuál es la diversidad ecológica de un desierto? ¿Quién me dice? Los Serpientes. Cactus, serpientes, Los ¿qué más? ¿Cuál? Los coyotes. ¿No? Ajá, ¿qué más? Las tortugas. Arenita. ¿Tortugas en el desierto? No, Sí. chicos. A ver, en el ecosistema acuático, ¿qué tipo de diversidad tenemos? Las ballenas. Ballenas, ¿qué más? Los peces, Peces, Las de muchas plantas, especies, las algas. marinas, ajá, ¿qué más? Pulpos, Como estrellas de mar, caballitos de mar, entre otros, ¿sale? Entonces tenemos una gran diversidad, chicos, ecológica, tanto en plantas como en animales, ¿sale? Los cuales, cada uno de ellos, pues, forma parte importante de las cadenas alimenticias. Ahora vamos a pasar con otra característica, que es el dominante ecológico. Este se refiere a que se produce cuando una o varias especies controlan las condiciones ambientales que influyen entre las especies asociadas. Aquí les puse la imagen de un bosque y en este bosque quien está predominando y quien está controlando el entorno serían los árboles, en este caso los robles, ¿sale? Entonces a eso se refiere. ¿A qué especie va a predominar más? Pueden ser una o varias. Y aquí también podemos encontrar a los animales, como lo muestra la imagen, esta imagen, ¿sale? En la Antártida, ¿qué animalito creen ustedes que predomina más? El pingüino. El pingüino, por ejemplo, ¿sale? Entonces a eso se va a referir. Aquella especie que predomina en un lugar. Ahora, otra característica es la dinámica de las comunidades. Esto se refiere a la sucesión ecológica que implica la sustitución de algunas especies del ecosistema por otras a través del tiempo. Por ejemplo, si algún bosque ya es muy viejo, obviamente los árboles que se encuentran ahí van a ir desapareciendo. Pero para esto ocurre la sucesión ecológica, que es sustituir esos árboles con otros más pequeñitos que van a ir naciendo, que van a ir creciendo a través del tiempo. Muchas veces, o en la mayoría de las veces más bien, pues esto lleva muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿sale? Entonces, por eso la importancia de no cortar los árboles, de no cortar las plantas que se encuentran en cierto lugar. Aquí un ejemplo muy claro que podemos tener es en diciembre. ¿Qué hacen algunas familias para tener su arbolito de Navidad? Van a cortar uno, pero Ajá. plantan, ¿no? Ajá, van, cortan uno y en algunos de los casos llevan otro para poderlo plantar y sustituirlo. Pero, ¿ustedes creen que esto sea muy bueno? ¿Creen que esto se pueda sustituir de un día para otro? No. No, ¿verdad? Obviamente lleva muchísimos años para que ese arbolito pueda crecer y obviamente también si las condiciones son necesarias, pues va a crecer, si no, no. En algunos de los casos dan opciones para que se lleven a su arbolito con todo y raíces y lo puedan plantar en casa, pero como les decía, si a lo mejor esa tierra que tenemos en casa no es adecuada para que se pueda dar de una buena manera o para que pueda crecer, pues no se va a dar. Entonces aquí ya no hay una sucesión ecológica, ¿sale? Ahora, vamos a pasar a otra característica, que es el sistema trófico. Aquí vamos a encontrar tres elementos importantes, que son los organismos autótrofos, organismos heterótrofos y los descomponedores. ¿Quién me dice cuáles son los autótrofos? ¿Cuáles son, Las chicos? plantas, Las plantas, ¿por qué? ¿Por qué se consideran organismos autótrofos? porque producen su propio alimento. Así es, las plantas tienen la capacidad de producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿Los organismos heterótrofos qué característica tienen? ¿O por qué se le conocen así? Porque tienen que salir a buscar. Así es, porque no producen su propio alimento en el caso de los animales y nosotros también pertenecemos a organismos heterótrofos. ¿Y los descomponedores? ¿Quiénes son? Principalmente. Los hongos. Los hongos, ajá, ¿por qué? Porque se encargan de
de destruir la materia inorgánica, ¿sale? Y esto ayuda obviamente al suelo para que pueda ser más fértil. Aquí vamos a ver la cadena trófica, que es la cadena alimenticia, en la cual vemos todo un proceso. Primero, la planta, ¿qué necesita para poder producir su propio alimento, para poder producir la fotosíntesis? El sol. Así es, necesita del sol para poder realizar estas funciones. Ahora, esta planta se va a conocer como organismo productor, ¿sale? Mismo que sirve como alimento de un consumidor primario, que sería un animalito herbívoro. En este caso está un conejito. Ahora, este conejo pues va a ser alimento de otro organismo más grande, que es el consumidor secundario, como por ejemplo un animal carnívoro, ¿sale? Este consumidor secundario se va a volver presa de otro consumidor terciario, que es el animal depredador. Pero aquí debemos recordar que animales depredadores existen muchísimos, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta cómo un elemento es de suma importancia para el otro, para que se pueda dar la cadena alimenticia y puedan sobrevivir las especies. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema, chicos. ¿Tienen alguna duda de lo que se presentó el día de hoy? No. Segurísimos. No. Que luego les pregunto la siguiente clase y no me saben decir. A ver, chicos, quítense la pena, ¿sale? Si tienen la respuesta, díganla, participen. ¿Por qué? Porque así es como ahorita que estamos trabajando de manera en línea, es como nos vamos dando cuenta que estén en clase y que estén obteniendo los conocimientos necesarios. Es más complicado trabajar así. Por eso me gustaría que empezaran a participar más. Porque, por ejemplo, a lo mejor en clase presencial, ustedes mantienen su calificación a través de los trabajos y de los exámenes, por ejemplo, ¿sale? Pero aquí estamos tomando un poquito más en cuenta las participaciones, porque es así como nos damos cuenta que sí están aprendiendo, chicos. Entonces, apóyenme con eso, ¿sale? Si tienen la respuesta, quítense la pena, por favor. ¿Dudas sobre las actividades que van a entregar? ¿Del material que van a utilizar para la siguiente clase? ¿No? ¿Seguro? Yo sí, maestra. ¿Qué pasó? ¿A dónde le vio el reporte, el de la planta? En el apartado donde dice reporte número 2. Va. De Oiga, Classroom. maestra, Mande. es que yo no escuché cuando estaba pidiendo algún material que dijo que resistol y unas imágenes. No sé de qué estaba hablando. Sí, les dije que para la siguiente clase, que es el jueves, van a utilizar un mapa de la República Mexicana, tamaño media cartulina. Van a utilizar imágenes para ponerlas en ese mapa de diferentes ecosistemas, de diferentes plantas y animales. Resistol y colores. ¿Sale? Esto lo vamos a ocupar en la clase siguiente. El día martes, pues no vamos a tener clase, pero vamos a seguir con los demás niveles el jueves. Y la actividad número 7, pues ya se las dejé también, que es el cuadro comparativo con los 4 niveles ecológicos. ¿Imágenes de qué? ¿Es de la República? Sí, de la República Mexicana. Imágenes de animales, plantas y ecosistemas. ¿Otra duda, chicos? Maestra, ¿el cuadro para cuándo es? Para la siguiente semana. Yo creo que mañana subo el apartado y ahí les voy a poner ya la fecha definitiva, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Porque ya se me acaba el tiempo, chicos. Bueno, cualquier cosa, pues me mandan mensaje por el grupo, ¿sale? Los dejo, que tengan un bonito fin de semana, chicos, y bonito puente también. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, igualmente, maestra. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Gracias, adiós.